Buenas tardes, gracias por preferir informarse con Noticiero Hechos. Soy Jennifer Valle. Buenas tardes. Jennifer, buenas tardes, qué gusto que esté con nosotros. Arrancamos semana, informarse como debe ser en Noticiero Hechos. Comenzamos con los titulares. Nosotros ya iniciamos los expedientes de investigación correspondientes. El fiscal general confirmó la salida del empresario Enrique Raiz hacia Guatemala y luego a República Dominicana. Le tenemos los detalles. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Hacienda este día se declara en suspensión de labores. Suspendieron labores en el Ministerio de Hacienda y bloquearon calles. Sindicalistas denuncian faltas al contrato de trabajo. Mientras empleados de salud continúan denunciando violaciones a la ley del escalafón, la ministra informó que no se pagará este beneficio en enero, sino que será a partir de febrero. Le contamos por qué. Quienes mayoritariamente han incumplido son las empresas del sector servicio. A un mes de entrada en vigencia del incremento al salario mínimo, no todas las empresas lo han aplicado. Varias ya fueron multadas. Al menos 8 puestos de venta fueron consumidos por las llamas en un incendio en el Mercado Central. Se contabilizan más de $24.000 en pérdidas económicas. La Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio en varios inmuebles incautados durante la Operación Jaque contra la estructura económica de una de las principales pandillas del país. En Estados Unidos, mientras continúan las protestas contra el presidente Donald Trump por sus políticas contra inmigrantes, él se defendió del decreto que prohíbe la entrada a refugiados de 7 países. Arrancamos, pero antes queremos saludar a todas las personas que se están en sintonía de nosotros a través de la red social Facebook y también pues que nos están siguiendo en Twitter. Recuerde que nuestras redes sociales están a su disposición para que usted comparta con nosotros, interactúe en las diferentes secciones que tenemos, en las diferentes encuestas que de repente ponemos para que den su opinión. Claro, al final de eso se trata, que usted esté interactuando con nosotros. Arrancamos y es que hay una nueva información sobre el paradero del empresario Enrique Raiz, quien es buscado por las autoridades internacionales. El periodista Raúl Hernández nos tiene la información. Adelante, Raúl, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes en estudios de Noticiero Hechos. También un saludo a las personas que se informan con nosotros a esta hora. Conversamos con el fiscal general de la República, quien informó que de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía, el empresario Enrique Raiz, junto a otros investigados por supuesto corrupción en procesos judiciales, habría salido del país el pasado 13 de enero, rumbo a Guatemala y después a República Dominicana, por lo que también hizo un llamado a la Fiscalía a que continúe con el proceso para lograr la captura. La información que tenemos nosotros es que estas personas pudieron haber llegado el día 13 a Guatemala, ¿verdad? Y pudieron haberlo abandonado el día 14. Hay un avión, hay un número de registro de matrícula N54HT, ¿verdad? Que es del grupo Raiz Group International, a nombre de él está ese avión. Ingresó en esa fecha. La información, ¿verdad?, que nosotros tenemos es que el día 14 el señor José Aquiles Enrique Raiz, Hugo Ernesto Blanco Raiz y Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala salieron de Guatemala, ¿verdad?, en ese avión con esa matrícula el día 14. Esa es la información que tenemos nosotros que nos ha llegado y que ya a República Dominicana, ¿verdad? Esos son los registros que nosotros tenemos, que ya se los hicimos llegar a Interpol. De igual manera, el titular del Ministerio Público respondió a una demanda que se puso en su contra, esto en Suiza, por parte del abogado Ulises del Dios Guzmán, por supuesta persecución política en contra del empresario Enrique Raiz. De esta manera respondió Douglas Meléndez. Como el sistema no puede ser comprado, no puede ser manipulado, ¿qué es lo que viene? Vienen los ataques en contra de los funcionarios, vienen denuncias en contra de policías, en contra de fiscales. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Una franca intimidación en contra del fiscal general, ¿verdad? Un amedrentamiento, eso es lo que están pretendiendo hacer, amedrentarme o demandarme. Esas son estrategias, ¿verdad?, puramente de abogados trinqueteros, ¿verdad?
El fiscal general de la República brindó esas declaraciones después de una reunión que sostuvo con los diputados aquí en la Asamblea Legislativa, a quienes informó cómo se ha trabajado en el Centro de Escuchas Telefónicas que ha permitido la captura de crimen de estructura organizada, además narcotráfico, estructuras de pandillas, incluso ha permitido la captura de alcaldes. Así la información a esta hora de la tarde para los televidentes de Noticiero Hechos. Le estaremos ampliando en la emisión estelar. Raúl, gracias. Buenas tardes. Y hablando del tema de escuchas telefónicas, el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Roberto Rubio, dijo que ya notificaron a la Fiscalía sobre el hallazgo de un aparato de escuchas telefónicas. Que fue localizado en la oficina de la presidencia de la institución que él preside. Argumentó que las instrucciones críticas al gobierno son víctimas de espionaje. Hay un denominador común. El denominador común es que los que somos a veces incómodos a los autoritarios, los que somos incómodos a los corruptos, pues de alguna manera estamos siendo espiados. Y en este caso están espiando a una organización mundial que lucha contra la corrupción y que lucha contra la impunidad, que es Transparencia Internacional. Nuestras críticas a la corrupción. El hecho que nosotros pues tengamos también una oficina anticorrupción, una oficina que ayuda al ciudadano a exigir información pública, ¿no? No hay duda que hemos puesto en incomodidad a muchos sectores, a muchas personas que son los que justamente están detrás de esto. Y en el país no existe espionaje político. Esas son las palabras del secretario de Gobernabilidad, Hato Azbún, al referirse a las 4 denuncias interpuestas por gremiales y asociaciones tras encontrar micrófonos ocultos dentro de sus oficinas. Eso tiene que comprobarse, no se puede decir que porque hay un organismo de inteligencia del Estado, entonces el organismo de inteligencia del Estado hace eso. Eso no puede hacerse de esa manera. Esas son especulaciones peligrosas. Se acabó la persecución política. Antes yo le decía esto públicamente y me venían a traer. Vamos a cambiar de tema. Como parte de la operación Jaque, la Fiscalía General de la República inició el proceso de extinción de dominio en al menos 5 propiedades. Entre estas, un autohotel ubicado en la carretera Troncal del Norte, registrado con el nombre de Nelson de Jesús Aguirre Calderón, quien se presume tiene vínculos con miembros de estructuras criminales, y otros 2 inmuebles en la ciudad de Corinto, esto en Mexicanos. La operación Jaque surgió el pasado mes de julio para desarticular a estos grupos criminales. Bajo este plan también han decomisado más de 60 vehículos y varias propiedades. Resultados positivos en reducción de delitos, destaca el director de la Policía Nacional Civil a un año al frente de la institución. Para ampliarnos la información vamos a enlazarnos con el periodista Antonio Valladares. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Armando, Jennifer y amigos que se informan a esta hora a través de Noticiero Hechos. Me encuentro específicamente en el cuartel central de la Policía Nacional Civil, donde este día el director Howard Cotto dio un informe acerca de los resultados obtenidos durante su primer año de gestión. Como recordamos, el pasado 22 de enero del 2016, pues él inició como su periodo al frente de esta institución. Pero, ¿cuáles han sido los beneficios o más bien los logros que él ha obtenido mediante este año? Escuchamos a continuación parte de las declaraciones brindadas mediante la conferencia de prensa. En homicidios, otra vez del 21 o del 22 de enero al 21 de enero de este año, bajamos 1.938 homicidios. La Policía Nacional Civil incautó un total de 10.383 kilos de droga, valorada en 245.1 millones de dólares. Y de esos más de 10.000 kilos, 9.718 fueron de cocaína, y esta estaba valorada en 244.3 millones. En toda la historia del país nunca se había tenido un nivel de incautación que llegara a esos niveles. Aseguró que los informes de encuestas que han realizado diferentes instituciones aprueban la labor que ha realizado la institución durante este último año. Veamos. En cuanto a la encuesta realizada por el IUDOC de la UCA, tenemos a la PNC con un 63.1% en efectividad y un 25.8%
de confianza. Una encuesta realizada por USAID nos dice que el 75.9% de las personas encuestadas tienen confianza o sensación de seguridad. Más detalles, por supuesto, se lo estaremos presentando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Con esta información, por el momento, compañeros, retorno la señal hasta el set principal. Buenas tardes. Antonio, gracias. Buenas tardes. En otro orden de noticias, en paro de labores amanecieron los trabajadores del Ministerio de Hacienda, quienes piden cumplimiento del contrato colectivo. Bloqueadas con pancartas. Así amanecieron las entradas a las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Esta vez los trabajadores del sindicato de la institución denuncian la violación al contrato colectivo. Dicen que las irregularidades se han repetido por varios años sin tener una solución del ministro de Hacienda. El sindicato de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Hacienda este día se declara en suspensión de labores por una lista de cláusulas de nuestro contrato incumplidas. Las disculpas del caso pues a nuestra población, a los contribuyentes. El Ministerio de Hacienda es uno de los que más se esmera por atender a sus contribuyentes, pero en este caso pues estamos diciéndole que hemos agotado la última instancia y por lo tanto lo único que le queda a la clase trabajadora es declarar suspensión de labores por violación al contrato colectivo del trabajo. Los sindicalistas aseguran que la medida se tomó tras no encontrar una salida a la situación con el ministro Carlos Cáceres. Nosotros hemos tratado de agotar las últimas instancias a través del diálogo, a través de la negociación, de la forma pacífica. Hemos hecho, solo en las últimas semanas hemos hecho 6 notas solicitando audiencia, las cuales no han sido ni siquiera contestadas. Por ahora los trabajadores buscan una mesa de negociaciones para que se cumplan los beneficios que por ley les competen. Instalar una verdadera mesa de diálogo con el señor ministro Carlos Cáceres para exigir el cumplimiento de nuestro contrato colectivo. Nuestro contrato colectivo desde hace 4 años viene siendo pisoteado. A la medida también se sumaron otros sindicatos quienes aseguran el recorte a las prestaciones de los trabajadores obedece a las recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional al gobierno. No descartan un paro de labores general en las instituciones gubernamentales. El impacto mayor va a ser para la clase trabajadora y por qué no decirlo para la población. Aquí están pasando tantas cosas como por ejemplo el domingo 15 le suben el 11% a la energía eléctrica y eso afecta al bolsillo del pueblo salvadoreño. Igual hay más temas como por ejemplo los contratos colectivos que no se están incumpliendo en diferentes instituciones del país. De momento los trabajadores de Hacienda no descartan tomar otras acciones para los próximos días si el titular de la institución no decide sentarse a negociar. El día de mañana vamos con la suspensión en todos los centros periféricos de atención en San Salvador, incluyendo la aduana San Bartolo, y el miércoles estaríamos con una suspensión en todas las aduanas y en todas las fronteras de nuestro país. La protesta también generó un cierre en ambas vías del Boulevard de los Héroes. Hubo presencia policial, pero no fue necesaria utilizar la fuerza. Estas acciones no cesarán, dicen los trabajadores, hasta que reciban lo que por ley les pertenece. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Y otros que protestaron esta mañana fueron sindicalistas de salud. Una vez más se pronunciaron en contra de las autoridades porque no están de acuerdo en cómo se aplicará el incremento salarial para el año 2017. Además, amenazan con una huelga general como medida de presión. Ella está obligada a darle cumplimiento a la ley a partir del mes de enero. Y nosotros no vamos a aceptar la forma en que se están aplicando estos porcentajes. Vamos a acudir a las instancias legales correspondientes y sí estamos de acuerdo en que la ley necesita revisarse, eso no lo vamos a negar. Estamos claros, solo el trabajador defiende al trabajador. Ya en otros medios, otros compañeros han hecho el llamado en donde se está preparando sobre la mesa la huelga general, que son términos mayores, ¿verdad?, en cuanto al sindicalismo, pero estamos claros que solo el trabajador defiende al trabajador. Y los trabajadores del Sistema Público de Salud no recibirán su escalafón este mes, sino a partir de febrero, según lo confirmó la ministra de esa cartera de Estado en la entrevista de Hechos AM. Doctores, enfermeras y demás empleados del sector no verán un aumento en su sueldo este mes.
La ministra de Salud dijo que esto se da porque los diputados aprobaron tarde el presupuesto 2017. Que cada vez que se retrasara la aprobación del presupuesto, eso iba a causar dificultades en dos cosas. Uno, en poder aplicar el escalafón a los trabajadores, y dos, en el de poder iniciar nuevos procesos en el presupuesto de inversiones. El presupuesto para este beneficio en 2017 es de $15 millones, que equivale al 93% de los empleados que ganan menos de $2.000 mensuales. En detalle, se pagará el 5% del escalafón para quienes tengan un salario de $1.000 hacia abajo y 4% para quienes ganen de $1.000 a $2.000 mensuales. En total, estamos hablando de 27.500 empleados. Debo de decirle que este cálculo se hace en base al último salario, porque el escalafón no se calcula a partir del salario con el que entró, sino que es a partir del último salario. Este cálculo difiere a la ley del escalafón. En el artículo 12 dice que cada funcionario y empleado serán evaluados en 2 periodos dentro de categorías establecidas: 5% excelente, 4% muy bueno y 3% bueno. A esta calificación se le suma el 3% por antigüedad, dejando como resultado hasta 8% otorgado por ley. La ministra tiene claro este porcentaje, sin embargo dice que los fondos no alcanzan, y aquí el mensaje es contundente para aquellos inconformes. Si alguien considera de que eso tiene un viso que no le parece, que no se cumple con la Constitución, nosotros creemos que sí. Analizando las cifras, si $15 millones es el presupuesto de salud para pagar el escalafón, ¿cuánto cancela el Estado por mes en este beneficio? Al dividir esta cantidad entre 12, el resultado es $1.250.000. Entonces, esta cantidad es la que no se le dará a los trabajadores en enero, pero como la ley del escalafón no es retroactiva, este dinero quedará en las cuentas del gobierno. Por eso es que estamos, digamos, corriendo, ¿verdad?, para que podamos aplicar ya el inicio de la aplicación de los $15 millones que vienen para los trabajadores del Ministerio de Salud a partir del mes de febrero. Ahora Violeta Mengíbar le apuesta a reformar la ley del escalafón, que estipule un techo máximo de sueldo para recibir este beneficio y permitiendo que los que ganen menos reciban más y los que ganen más reciban menos. Este es un reporte de Armando Godoy. Y el presidente de la República nuevamente hizo un llamado a los miembros del Partido Arena a reintegrarse a las mesas de diálogo que buscan soluciones a los problemas del país. Además aseguró que ya es tiempo de retomar el tema de una reforma al sistema de pensiones. El pago de las pensiones para miles de personas no se efectuará en los próximos días debido a que el gobierno no cuenta con los fondos suficientes para financiar ese gasto. Pese a que se aprobó el presupuesto 2017, la cancelación a los cotizantes no se llevará a cabo, porque todavía no se define de dónde saldrá el dinero. Esa situación fue anunciada por el presidente Salvador Sánchez Serén en el Festival del Buen Vivir que se realizó en Nuevo Cuscatlán. Pero de esos 860 millones de dólares, la deuda más grande, que son alrededor de 540 millones de dólares, son para el pago de pensiones. O sea, ya no hay dinero para pagar. Se está sacando el dinero del dinero público, se está sacando para pagar las pensiones. El mandatario dijo que en medio de este panorama se tiene que retomar inmediatamente el debate a una reforma al sistema de pensiones. Muchas personas aquí están pensionadas y su pensión está en riesgo que no se pueda pagar. Estamos en un momento oportuno para hacer los cambios en el sistema de pensiones que nos permitan darle sostenibilidad al país. Además, solicitó a sus adversarios políticos a que regresen a las mesas de diálogo, donde se abordan temas referentes a la economía del país. Arena dijo que abandonó las negociaciones porque el Ejecutivo incumplió algunos acuerdos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Le digo a los señores medios de comunicación que le vayan a decir a Arena que tiene que regresar a la mesa de diálogo. No es posible que se haya retirado de la mesa de diálogo. Tiene que estar en esa negociación. Los diputados de la Asamblea Legislativa no han retomado el tema de la reforma, mientras que los representantes del Partido Tricolor sostienen que no volverán a dialogar con el gobierno hasta que éste cumpla con los acuerdos. Con imágenes de Israel Cortés, informó
Ingmar Batres. Y hoy se realizó un análisis sobre los efectos tras la aplicación del incremento al salario mínimo. La periodista Raquel Herrera nos amplía los detalles sobre este evento. Raquel, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes en el estudio y a quienes informan a esta hora con nosotros. Del impacto y el cumplimiento de la aplicación al salario mínimo han hablado este día las autoridades. La ministra de Trabajo dio detalles en relación a las empresas que no han estado cumpliendo con este incremento salarial. 12 en total, de las que 2 ya fueron multadas. A continuación, sus declaraciones. Es relevante decir que quienes mayoritariamente han incumplido son las empresas del sector servicio. Una nada más del sector de la agricultura, que por supuesto ya están en proceso de multa. Quiero aquí desvirtuar y clarificar que hemos hecho las inspecciones debidas en estos lugares, por ejemplo, en la empresa de Opico, que también se están haciendo manejos de despidos por el ajuste al salario mínimo. Eso no es cierto, ya ellos estaban en un proceso de evaluación y de acuerdo a al desempeño de las evaluaciones, ellos habían ya comentado que iban a hacer cambios de recursos humanos. El incremento al salario mínimo también traerá beneficios para el crecimiento económico en 2017, ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva, entre otras cosas también por el poder adquisitivo que dará a los salvadoreños. Escuchemos qué dijo a continuación. 2017 beneficiará a 560.093 asalariados, equivalente a 367.863 hogares, es decir, un 19.9% del total de los hogares del país. Próximos 3 meses el Ministerio de Trabajo se mantendrá a la expectativa de que las empresas estén dando cumplimiento al incremento salarial. La ministra de Trabajo también aseguró que ya hay algunas que están cayendo en irregularidades, como por ejemplo no entregar bonificaciones a sus trabajadores. Parte de esta información se las vamos a estar actualizando en nuestra siguiente emisión. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias por este informe. En más noticias, el diputado René Portillo Cuadra presentó una propuesta de ley para la asignación de fondos públicos a entidades no gubernamentales. Entre la propuesta está que la Corte de Cuentas entregue finiquito al finalizar los recursos. Se van a financiar proyectos, no organizaciones, y que funcionarios no pueden ser beneficiados con los fondos. Hay 3 aspectos que son fundamentales en esta ley. Una de ellas es la obligación de la Corte de Cuentas para auditar estos fondos y para que al final de cada proyecto que sea financiado se emita un finiquito para estas instituciones. Segundo, lo que se va a financiar no son ONGs, lo que se va a financiar son proyectos concursables en donde van a existir criterios para la selección de estos proyectos y criterios para el financiamiento. Y en tercer lugar, va a existir responsabilidad penal, civil y administrativa para aquellos miembros de las ONGs que no cumplan con el convenio que se firmará en donde se postulan las obligaciones para la ejecución de estos fondos públicos. En más hechos, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas, viajó hasta Washington, D.C. para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos que otorgue medidas cautelares. Que protejan sus derechos civiles y políticos, el derecho a la libertad de expresión y opinión. Esto luego que la Sala de lo Constitucional admitiera una demanda en contra de su elección por su presunta vinculación con el partido FMLN. Con esta información hacemos una breve pausa comercial. Hay preocupación de las autoridades ante el incremento del 92% de los incendios. Los detalles de esto al volver. Gracias por continuar con nosotros. Un incendio se registró esta madrugada en un mercado capitalino. Los detalles a continuación en el siguiente reporte. El voraz incendio consumió 8 puestos de venta entre la iglesia El Calvario y el mercado central en San Salvador. Tranquilo, cerralo ahí, tranquilo. Medite, vamos aquí. Vamos. Ocurrió en horas de la madrugada, cuando nadie se encontraba en la zona. Bomberos lo sofocó, pero ya era tarde para los comerciantes. Apagalo aquí.
Vendedores retiraban los escombros, productos esotéricos y verduras fueron consumidos por completo. Pues nos ha tomado desprevenido, prácticamente nos agarró como una cosa repentina. ¿De qué eran estos puestos, perdón? Venta de productos esotéricos y plantas medicinales. ¿Vendieron todo lo que ustedes tenían acá? Todo, si aquí pueden ver ustedes y no hay nada que poderse rescatar prácticamente. Las pérdidas que calculan los comerciantes afectados es entre 3 y 4 mil dólares cada uno. Perdieron su fuente de ingreso que iniciaron desde hace más de 30 años. Lo único. De ahí mantengo a mis hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Son 2. Ya mucho tiempo de tener el negocio. Sí, más de 30 años ya. Aún no se determinan las causas exactas del incendio, pero se presume que fue por un cortocircuito en las instalaciones eléctricas aledañas a estos puestos. Tardamos aproximadamente unos 15 minutos en tener controlado y evitar que el incendio se nos propagara a locales aledaños. Como hipótesis y con los comentarios que se manejan es que pudo haber sido un cortocircuito. Sin embargo, no podemos confirmar nosotros en este momento porque estamos en ese proceso. Horas más tarde, la unidad de desechos sólidos de la alcaldía de San Salvador se encargó de retirar los restos de lámina, madera, verdura y los materiales utilizados para rituales de santería, que fueron consumidos casi en su totalidad. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández. Y ante el aumento de incendios a nivel nacional, bomberos y la Dirección de Protección Civil mostraron su preocupación y emitieron recomendaciones a la población. Para ampliarnos estos detalles, vamos con Néstor Hernández hasta el cuartel de bomberos. Adelante, Néstor. Gracias, compañero, muy buenas tardes. Nos encontramos en el cuartel de bomberos porque este día han estado manifestando su preocupación, también unas recomendaciones por el alza de incendios en los últimos días, sobre todo en el mes de enero, que se han activado al menos un 92% más que en relación al año 2016, en este año 2017. Por eso está conmigo el director de bomberos, mayor Joaquín Parada, para que nos comente cuáles estas recomendaciones que hacen ustedes y también esta incertidumbre que tienen por la gran cantidad de incendios reportados. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Un saludo para todos y para todas. Efectivamente estamos preocupados porque tenemos una incidencia de mayor cantidad de incendios en relación al año pasado, y esto básicamente está dado porque tenemos condiciones climatológicas que permiten que los fuegos se propaguen con bastante facilidad, con bastante rapidez. Obviamente que los incendios en nuestro país no se producen por cuestiones naturales, sino que son provocados por personas, y esto es un llamado que estamos haciendo a nuestra población, el cambio de su conducta, que dejemos de hacer fuegos, a quemar basura sin control, a dar fuego a predios baldíos, porque estos fuegos se pueden propagar y generar riesgo de pérdida de vidas humanas o pérdida de bienes materiales. También al sector cañero, pues que cuando se haga fuego, pues lo hagan de manera totalmente controlada. También reiteramos que hay un decreto ejecutivo que prohíbe las quemas agrícolas en ciertas circunstancias climatológicas como alta incidencia de temperaturas o de viento. Es por eso que nosotros estamos dando a conocer las estadísticas de incendios que tenemos en lo que va de este año, y solamente en Maleja Seca hemos atendido 227 incendios contra 87 el año pasado, un aumento del 60%, casi 161. Incendios forestales hemos atendido 19 contra 10 el año pasado, un 90% más, y en este sentido queremos resaltar que hectáreas quemadas por estos 19 incendios forestales son casi 500 hectáreas contra 50 el año pasado. Entonces tenemos una tendencia preocupante en este sentido. Muchísimas gracias, mayor. Bueno, compañeros, este es mi reporte desde el cuartel de bomberos. Ya escuchaban ustedes, más de un 92% de incremento en el año 2017, solo en el mes de enero, en comparación al año 2016. Este es mi reporte, vuelvo con ustedes hasta el estudio. Buenas tardes. Néstor, gracias, buenas tardes. Y a 25 días del incendio que consumió varios puestos en el mercado de la colonia Sacamiles de Mexicanos, este fin de semana fue inaugurada la reconstrucción de la fachada. Según el alcalde Simón Paz, la inversión efectuada en la realización de los proyectos asciende a más de $55,000, monto que ha sido distribuido en daños causados al mercado. El pasado 2 de enero, varios puestos del mercado resultaron dañados por un incendio que se generó tras una protesta de vendedores ambulantes. En más información, las autoridades de gobierno hablaron sobre un nuevo accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un vehículo de casa presidencial en el que murió una persona sobre el Boulevard del Ejército.
Un capitán del batallón presidencial atropelló a una persona la noche del viernes sobre el Boulevard del Ejército a la altura de los centros comerciales. El militar regresaba de dejar a unas personas que también trabajan en la Casa de Gobierno cuando sucedió el hecho. Sin embargo, este se dio la fuga, pero fue capturado por la Policía Nacional Civil en Ilopango. Así lo confirmó el vocero de Casa Presidencial, Eugenio Chicas. Cuando un motorista de Casa Presidencial, después de concluir una jornada de trabajo, fue a dejar a un trabajador a eso de las 9 de la noche sobre el Boulevard del Ejército. Se dio el percance de que una persona atrás de un taxi corrió para cruzar la vía. Hay 2 pasarelas, por cierto, en el lugar. Corrió y en ese momento fue embestido. Mientras tanto, Marco Rodríguez, secretario de Transparencia, dijo que como gobierno darán seguimiento al caso y que el capitán tendrá que responder por su propia cuenta sin el apoyo de Casa Presidencial por la muerte de la persona que no fue identificada por tratarse de un indigente. Le corresponde a la policía de tránsito, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de lo mismo que lo que tiene que ver con el reglamento. Estamos pasando a un país más democrático, un país donde hay más equilibrio de poderes. Ustedes saben que antes todo se arreglaba con un telefonazo desde Casa Presidencial. Hoy están explotando todos esos casos. El colmo sería que el presidente tenga que responder por lo que un empleado de Casa Presidencial ha hecho. Creo que se va a tener que tomar las providencias del caso. Este es el segundo caso en menos de un año, donde el batallón presidencial es señalado de cometer serias infracciones al reglamento de tránsito. Incluso, el jefe de personal de esta sección enfrentará un juicio por alterar la escena donde falleció el motociclista Mario García en 2016. Este es un informe de Inmar Batres. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, habló sobre la captura del capitán del batallón presidencial que atropelló a un transeúnte con una camioneta de la Casa del Gobierno sobre el Boulevard del Ejército. Aseguró que al militar se le realizará un juicio apegado a la ley y sin favoritismos. Bueno, es un proceso normal, ¿verdad? Él se capturó en flagrancia inmediatamente después del hecho y ya está atravesando el proceso penal que corresponde. ¿Sabe cuándo será trasladado a tribunales? Desconozco porque eso ya depende de el requerimiento que presenta Fiscalía y la programación que haga el tribunal. Tiene un máximo de 72 horas para hacerlo, pero en ese plazo lo puede programar en cualquier fecha y hora. Por el momento no les sabría decir. Y esta madrugada un hombre no identificado perdió la vida luego de ser atropellado sobre la carretera panamericana a la altura de Santa Tecla. El conductor responsable del percance permaneció en el lugar. Tras el accidente, la vía que conduce al occidente del país fue restringida por varias horas. El señor venía, según la versión de él, a una velocidad moderada y pues la persona que iba cruzándose la calle no tenía ningún distintivo y no se logró ver porque dice que es una zona oscura. Suponemos que también la falta de precaución al no usar la pasarela pues, ocasionó un hecho de este tipo. En otros temas, miembros de la empresa Cipago, encargada de la ejecución del Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, del CITRAMS, defendieron este proyecto. Aseguran que no se cometió ninguna ilegalidad al asignarlo a una empresa privada. El tiempo sigue corriendo para que el gobierno central justifique los métodos bajo los que se adjudicó el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador. La Sala de lo Constitucional concedió 10 días hábiles para que se especifiquen los parámetros porque se otorgó la exclusividad del uso de carriles privados en la vía pública a una empresa privada. Precisamente, Cipago, a través de su presidente Miguel Castaneda, defendió la legalidad del proyecto y advirtió de las implicaciones que se darían por una posible inconstitucionalidad. Además de constitucional, nosotros creemos que el proyecto genera un cambio estructural para el nuevo San Salvador. Claro, nosotros somos respetuosos, pero lo que hay que ver es las consecuencias de un momento dado, todo el sistema de transporte como está funcionando y cuáles son los cambios estructurales que se están haciendo y hacia dónde vamos. Si medimos el impacto que va a tener el transporte masivo a nivel de los futuros 5 años es grandísimo. ¿Me entiende por qué? Porque va a disminuir que la gente ande usando su carro y use por el transporte masivo.
Por su parte, Catalino Miranda fue cauteloso al referirse si uno de los proyectos insignias del gobierno tiene vicios legales y lo único que espera es que el problema se solucione. Nosotros como empresarios y como parte de estos proyectos, lo que hacemos es solicitarlo, participar en licitaciones, participar en una cosa, participar en otra. Ahora, si hubieron vicios de ley interna y hay agravio en algunas otras compañías, algunas otras empresas que se sientan agraviadas, ya nosotros como empresarios creo que no tenemos muchas respuestas sobre eso. La demanda en contra del Citrams fue presentada por otros transportistas, mientras que los magistrados de la Sala de lo Constitucional tendrán la última palabra. Por su parte, el Ejecutivo dijo que presentarán en el tiempo la información requerida. Con imágenes de Emanuel Velázquez, informó Inmar Batres. Al respecto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibirá por parte del gobierno la información requerida sobre los métodos de adjudicación del Citrans. Bueno, así lo explicó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien aseguró que acatarán cualquier resolución al respecto. Detrás del Citran lo que está es un proyecto con respaldo gubernamental. Nosotros estamos seguros totalmente de la constitucionalidad del proyecto del Citran. De todas maneras hay que cumplir todos los requisitos de información que demanda la sala. En todo caso vamos a esperar la resolución final de la Sala de lo Constitucional. Y ponga atención porque leves bajas en los precios de los combustibles anunció el Ministerio de Economía que serán aplicados a partir de mañana y durante los próximos 15 días. Bueno, detallemos, la gasolina especial disminuirá entre 2 y 3 centavos por galón. La regular bajará entre 5 y 1 centavo y el diésel tendrá una reducción de 1 centavo por galón en las 3 zonas del país. Los precios tendrán vigencia del 31 de enero al 13 de febrero. Red Moviendo Negocios presenta. 1.548 centros escolares ya recibieron el paquete de útiles y calzado y más de 200 instituciones ya tienen el primer uniforme. Esto equivale al 50% de las escuelas a nivel nacional. Así lo confirmó el viceministro de Educación. Cuando vemos cómo estaba el sistema educativo anteriormente a cómo está hoy, hay avances importantes. Hoy no hay diferencia y creo que muchos de los que estamos acá, en más de algún momento tuvimos dificultad para ir a la escuela porque no teníamos uniformes o no teníamos zapatos. Pero hoy todos los niños y niñas de este país tienen uniformes y zapatos. Red Moviendo Negocios presentó. El Ministerio de Turismo lanzó el Plan Maestro para el Desarrollo Turístico de Panchimalco con el objetivo de potenciar el turismo interno. Lo que el plan recoge es establecer la oferta turística que tiene el municipio. Normalmente la gente no sabe qué hay en los municipios y aquí hay parques, hay cultura, hay arte, hay pintura. Por otro lado se saca la oferta gastronómica. Esto es algo increíble. Yo mencionaba y el libro menciona que hay 95 instalaciones pupuserías aquí en Panchimalco y los planes de arroz. Temas de salud y es que los casos de diarrea han presentado un alza de acuerdo con las autoridades. Esta enfermedad ya cobró la vida de 2 personas, en Nahuilingo, Sonsonate y otra en San Salvador. El año pasado fueron 9 víctimas mortales, lo que representa una reducción del 78%. En lo que va del año se reportan 27.000 casos de diarrea versus 15.135 que se contabilizaron en el mismo periodo del 2016. Recomiendan, ponga mucha atención, lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño y a las madres, sobre todo de familia, vacunar a sus hijos contra el rotavirus. Y los esfuerzos por combatir la mala nutrición se han extendido a nivel regional. Aunque los índices de desnutrición crónica han reducido en El Salvador, la cifra que continúa encendiendo las alarmas es el sobrepeso y la obesidad. Se estima que en América Latina 360 millones de personas padecen esto y por ello se desarrolló un evento regional de nutrición en este 30 y 31 de enero en el que se abordarán temas como los desafíos en las políticas y programas multisectoriales.
Una de las formas más costo efectivas de apoyar el desarrollo económico de los países es por ende luchando contra la malnutrición, sobre todo en este periodo de los primeros 1000 días, para asegurar que los niños y las niñas pueden arrancar bien en la vida. Intervenir en este periodo, que también se considera la ventana de oportunidad, es vital y prepara a la niñez para tener una vida adulta saludable, con un mayor potencial de aprendizaje e ingresos, combinado con un muy bajo riesgo de padecer enfermedades como diabetes y enfermedades cardíacas, entre otros. Entonces, al invertir en ese periodo muy temprano, también reducimos la incidencia 40 años más tarde de muchas enfermedades crónicas. Bueno, no sé tú, Jenny, pero igual los amigos que nos están sintonizando ya amaneció muy fresco. Y vamos a ver si así continuarán las temperaturas con nuestra compañera Linda Cruz. Adelante. Buenas tardes, compañeros, y miren, sí, como ya decía también Armando, muy importante tomar en cuenta ese frío que hemos estado percibiendo, y es que esto específicamente se debe a un frente frío que ha estado ingresando a territorio salvadoreño, impactando el mismo. De hecho, a la región centroamericana también se han visto diferentes consecuencias. En nuestro caso será específicamente vientos nortes que llegarán hasta los 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros que serán más perceptibles también en las zonas altas de nuestro territorio, y especialmente en horas de la noche, aunque desde tempranas horas de la madrugada estamos percibiendo este viento también. Vamos a revisar las temperaturas que bajarán sobre todo en horas de la noche y madrugada. Veamos también cómo está la zona central, específicamente la zona de San Salvador, en donde habrá temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 16 grados centígrados, más probabilidad, como les decía, en horas de la noche y madrugada. Revisamos también el occidente, el área de Santa Ana, Sonsonate, temperaturas máximas de 31 grados centígrados, mínimas de 17 grados centígrados, y nos vamos también hasta el oriente de nuestro país con temperaturas que como máximo rondarán los 35 grados centígrados y como mínimo los 19 grados centígrados. Así que la mayor recomendación es que usted se abrigue como sea necesario, en especial los niños y las personas adultos mayores, sobre todo porque sabemos que ellos son personas que puedan padecer más de las vías respiratorias, así que pendientes y a la mano con ese abrigo. Con esta información regreso con ustedes, compañeros. Gracias, Linda, por este informe que nos has brindado. El presidente Donald Trump se defendió de las críticas por el decreto migratorio que prohíbe la entrada de refugiados a 7 países, la mayoría musulmanes. Los detalles al regresar de la pausa. Buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Vamos a comenzar con lo nacional, y es que se ha realizado parte de la jornada número 4 del torneo Clausura 2017, y a continuación le presentamos un resumen de lo acontecido tanto sábado como domingo. Sonsonate FC encontró los valiosos 3 puntos en casa gracias a la victoria de 2-1 ante Municipal Limeño. Los locales abrieron el marcador de manera tempranera, gracias a C. Paulo, que al minuto 2 puso el 1-0. Cuando corría el minuto 37, Dos Santos sacó un golazo para poner el 2-0. Y en el último minuto, Ali Arriola descontó y puso el 2-1 final. Victoria cocotera en el Ana Mercedes Campos. Luis Ángel Firpo logró rescatar un punto en el último minuto al empatar por 1-1 ante el Santa Tecla. El marcador se definió en el último tramo del encuentro. Al minuto 80, William Maldonado con un remate de cabeza puso en ventaja al equipo tecleño. Y en el último minuto apareció Nico Gol, ex emplumado, y la última contratación pampera para dejar el 1-1 que sería definitivo. El Isidro Metapán no pudo defender su casa y terminó cayendo por la mínima ante el Club Deportivo Águila. El único gol del encuentro se realizó al minuto 42 por medio de la nueva contratación emplumada James Cabezas, que dejó el 0-1 que terminaría siendo definitivo. Club Deportivo FAS y Pasaquina no pudieron pasar de un empate de 0-0 en un choque en el que ambos tuvieron oportunidades, pero no las supieron aprovechar, dejando un punto para cada uno. Los salvos de la Alianza lograron los 3 puntos ante el Chalatenango, que siguen el torneo sin ver la victoria. Los salvos se fueron arriba en el marcador desde el minuto 20. Herbert Sosa aprovechó una asistencia de Rodrigo Rivera y puso el 1-0. A minuto 75, Oscar Serén puso un centro a Rodolfo Zelaya, que no desaprovechó y la mandó al fondo, dejando el definitivo 2-0 y la victoria para los capitalinos.
y se realizaron 5, pero este día se finaliza la jornada número 4 del torneo Clausura 2017 con el duelo entre la Universidad del Salvador, que en el estadio Héroes y Mártires recibirá a Club Deportivo Dragón. Son dos rivales directos. Cabe destacar que en la tabla acumulada Club Deportivo Dragón está en la 11ª posición con 16 puntos y 2 puntos abajo está la Universidad del Salvador, por lo que si la Universidad del Salvador logra una victoria se iría 3 puntos arriba en la tabla acumulada, que es la importante para estos dos equipos, ya que recordemos que en la 12ª posición es el descenso directo. En la última jornada la Universidad del Salvador empató por 1-1 y Club Deportivo Dragón empató también, pero en esa ocasión por 2-2 ante el equipo del Sonsonate, por lo que es importantísimo tanto que Club Deportivo Dragón como la Universidad del Salvador consigan esos 3 puntos, aunque por ser locales la obligación es más para los universitarios. Bueno, y solo rápidamente comentarles que el Manchester United podría pagar 80 millones por Antoine Griezmann. El francés es uno de los jugadores que hoy por hoy está de los más cotizados, aunque cabe destacar que no lo quiere dejar el Atlético de Madrid. Estas y otras noticias hoy a las 9 de la noche. Gracias, compañeros. Perfecto, gracias, Zul. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buen inicio de semana.